Listo, ok. 4 minutos, noticias en un 2x3, Silvia. La primera tiene que ver con el presidente Petro, que se refirió a su reunión con el presidente Donald Trump el próximo 3 de febrero. Dijo que le va a llevar a la Casa Blanca una propuesta de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. Además habló de las incautaciones que según él han aumentado en la frontera entre Colombia y Ecuador. Habló de bombardeos, de misiles. ¿Qué fue lo que dijo, Mateo? Buenas tardes. Sí, señora Silvia, buenas tardes. El presidente Gustavo Petro estuvo en Tumaco, en el departamento de Nariño, en un evento donde presentó un plan de sustitución de cultivos. Allí señaló que Gloria Miranda, la directora del programa de sustitución del gobierno, se reunió con autoridades de Estados Unidos y dice el presidente Petro que ellos no confían en la sustitución voluntaria. Recordemos que esto es lo que está impulsando el gobierno colombiano en algunas zonas del país, justamente como Nariño. Sin embargo, él insiste en que esa es la forma de lograr la paz en Colombia y por eso asegura que de eso hablará con el presidente Donald Trump el próximo 3 de febrero cuando lo visite en la Casa Blanca. ¿Esto es lo que tiene que ver con el presidente Petro, Mateo? ¿Qué más dijo? Sí, señor, sí. Vamos a escuchar la voz del presidente Gustavo Petro en Tumaco cuando hace el anuncio de lo que va a hablar con el presidente Trump. Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump. No para hablar de misiles. Ya él ha visto lo que produce. No para hablar de misiles. Quiero ir a hablar de bombardear. Pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas. Bombas de semillas vitales. El presidente Gustavo Petro también le respondió a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quien recordemos le impuso un arancel del 30% a las importaciones desde Colombia, argumentando que el gobierno colombiano no estaba cooperando en la lucha contra el crimen en la frontera. Petro asegura que las incautaciones vienen en aumento en Colombia y que incluso la policía y el ejército colombiano pueden enseñarle a las autoridades ecuatorianas cómo avanzar en esta materia. Y como incauto cada vez más, hasta el punto que el año pasado es el año de mayor incautación de cocaína en toda la historia del mundo. Entonces los cultivos detenidos y la incautación va más adelante, pues los berracos capos están yendo para Ecuador y ahora me regaña el presidente de allá. Eso es lo que está pasando. No, yo no me alegro porque se vayan para Ecuador, porque allá están matando, allá duplicaron la tasa de violencia, de homicidios. Por último, Petro reiteró que la orden al ejército y a la policía es que a Colombia no puede entrar ni un gramo, dijo así, de insumos para el fentanilo por ninguna de las fronteras. Está hablando duro y fuerte el presidente Petro. Tenemos que hablar duro para que se entienda lo que queremos transmitir a través de la visita que vamos a hacer y que vamos a llevar el amor y a bombardear semillas de amor, no de odio. Sí. Hacia toda la humanidad. Porque la gente se está pasando de Ecuador, de Colombia a Ecuador. Se están pasando los capos. Y entonces la violencia se recrudece. Así es, compañero Rodríguez, así como lo está diciendo, gimiendo. Vamos a bombardear. A bombardear de ideas. Hablemos de empleo, Silvia. Hablemos de empleo, Silvia. En medio de la campaña electoral y pese a los recortes presupuestales, Jorge Alfredo, esta es una noticia que sin duda va a generar polémica porque el Ministerio de Trabajo va a tener más de 1,000 empleos temporales nuevos que dicen ellos son necesarios para vigilar el cumplimiento de la reforma laboral. Alejandra, ¿qué responden desde el ministerio ante esta polémica? Silvia, buenas tardes. Pues fuentes del Ministerio de Trabajo le confirmaron a Blue Radio que el gobierno esperaba poder realizar 500 nombramientos de los 1,114 que se tienen estimados, pero por el poco tiempo que hay, estiman que al menos 300 cargos sean ocupados antes del 31 de enero, cuando entra en vigencia la Ley de Garantías, con el fin de ir fortaleciendo la planta laboral para vigilar la implementación de la reforma. Como usted decía, pese a las alertas por la situación económica y fiscal del país, el gobierno nacional decidió ampliar la nómina estatal del Ministerio de Trabajo con una nómina de 1,141 nombramientos en esta cartera, una medida que ha generado cuestionamientos por su impacto sobre el gasto público. Según el decreto, los nuevos empleos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y se concentra el
principalmente en el fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas laborales estimadas en la reforma laboral. La nueva reforma laboral, Alejandra, tienen que vigilar, son más de 1.000 empleos temporales lo que anuncia el ministro de Trabajo. Y esta música identifica el rollazo político, señor Carmona, rollazo político de viernes con las carreras contra el reloj, porque año electoral, aquí y allá, a votar se dijo. Movidas políticas en este viernes, y comenzamos con una movida de último minuto, Jorge Alfredo, porque acaba de sumarse a la carrera, o bueno, regresa a la carrera presidencial alguien que creíamos ya estaba por fuera. Hablamos de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Recuerde usted que Miguel Uribe Londoño intentó participar en el proceso de escogencia del candidato o candidata presidencial del Centro Democrático, fue expulsado en medio de discusiones y peleas al interior de esa colectividad, y mire, Miguel Uribe vuelve a la carrera, lo hace enviando una carta a la Convención Nacional del Centro Democrático, que será el día de mañana, y en el que prácticamente dice: vuelvo a la arena política, vuelvo bajo las circunstancias del abandono de las banderas de mi hijo por parte del Centro Democrático. Escuchemos lo que dice. Su magnicidio no tuvo trascendencia en el propio partido, pero la solidaridad de miles de personas, colombianos y de diferentes partes del mundo, que defienden sus ideas y visión de país, me han dado fuerza para continuar. Le entregué al expresidente Álvaro Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado. Lamento no poder hacerlo en su partido. Entonces regresa Miguel Uribe Londoño. Vamos con un candidato al que le dieron aval, al que ya le oficializaron su precandidatura. Hablamos de Enrique Peñalosa, quien hoy recibió el aval de Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt. La gran duda era si Peñalosa podía o no ser candidato o coavalado por Oxígeno, ya que Oxígeno tiene también el aval de Juan Carlos Pinzón. Escuche usted lo que dice el ahora precandidato presidencial. Oxígeno hizo esa consulta al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral conceptuó que sí se podía de manera clarísima y contundente. Y no solo eso, estuvimos en una reunión con los precandidatos de la consulta, con el registrador, antenoche, y él también, sin que se lo preguntara a nadie, dijo de manera clarísima que eso era legal. Y me voy con una llamada y una adición polémica. La llamada fue la del precandidato presidencial Mauricio Lizcano, ojo, con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Hablaron y conversaron por teléfono acerca de la crisis que está viviendo, la crisis diplomática. Yo vi el mensaje de Mauricio Ecuador. Lizcano, candidato. Solo pregunto, ¿no sería mejor que hablara el presidente Noboa con el presidente Sería Petro? Lo ideal. Sería lo ideal. Muy bueno. Ahora, que lo haga el doctor Lizcano. Tenga en cuenta que Lizcano dice que lo hizo de buenos oficios, sí, porque claro, sectores económicos o personas muy cercanas que están impactadas por esto le pidieron, y recuerde usted que Lizcano es amigo de Noboa. Incluso Lizcano estuvo durante el proceso de elección de Noboa en Ecuador, lo acompañó durante la gira. Ahora, la idea es que debería ser el presidente de la República, como cabeza de las relaciones internacionales, quien hable con su homólogo en Ecuador, señor presidente. Si me llama el presidente de Ecuador, no voy a contestar. No va a contestar. Bueno, contéstele, presidente. No voy a contestar. Y me voy con la adhesión polémica, la del exalcalde de Puerto Colombia, Camilo Torres, hermano del empresario Euclides Torres, de la familia de los Torres en la costa Caribe. Esa adhesión es a Roy Barreras. Esta semana el precandidato presidencial del Frente Amplio, el maestro Roy, estuvo en Barranquilla y allí tuvo un encuentro con Camilo Torres, pero dicen que esa es una adhesión personal de Camilo Torres y no tiene nada que ver, por ejemplo, con su hijo Camilo Torres Villalba, quien hoy busca ser candidato al Congreso por el Partido Liberal. Movidas políticas, Jorge Alfredo. Movidas políticas, y de las políticas, Silvia, las movidas económicas que tienen que ver con la emergencia económica. Hay noticias, Sergio, a esta hora sobre las movidas de la emergencia económica, Sergio. Jorge Alfredo y compañeros de Voz Populi, buenas tardes. Así es, hay noticias importantes desde aquí, desde la Corte Constitucional, porque hemos podido conocer que el presidente de este alto tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, acaba de presentar una solicitud de impedimento ante sus compañeros de la sala plena de la Corte. Esto se da en el marco de esa recusación que radicó la Presidencia de la República en contra del magistrado Ibáñez, en donde pedía apartarlo del estudio de las demandas sobre la emergencia económica por supuestamente haber emitido un concepto en medio de unas
entrevistas que el magistrado Ibáñez le concedió a distintos medios de comunicación. En este escrito, el presidente de la Corte, si bien se está declarando impedido para participar de las discusiones y para votar en el estudio sobre si se cae o no la emergencia económica, también dice que en sus entrevistas no hizo un pronunciamiento de fondo y tampoco un juicio previo sobre este polémico decreto de la emergencia económica, recordemos, del gobierno, el presidente Gustavo Petro, tras el hundimiento de la reforma tributaria allí en el Congreso de la República. Aquí hay que aclarar algo importante, y es que si bien el magistrado se está declarando impedido, esto no significa que ya esté por fuera de la discusión, porque esto se debe zanjar, esto se debe decidir en una sala plena. Los 8 magistrados deberán determinar y deliberar para concretar si el magistrado Ibáñez es apartado o no de esta discusión. Señor don Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blue Radio, decisiones sobre la emergencia económica hasta ahora. No, es que para complementarle, Jorge, buenas tardes, lo que está diciendo Sergio, ojo con esta otra arista que tenemos que es muy importante. ¿Qué es cuál? Porque recuerde usted que esta emergencia económica tiene 2 patas, 2 aristas. Una, el decreto que la convoca, que es lo que está estudiando la Corte, el magistrado ponente es Carlos Camargo, y es en la que se declaró impedido el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Pero la otra, si usted me permite, podríamos pensar y decir que es la más importante, porque es el decreto que efectivamente cobra los impuestos al amparo de la emergencia económica. Sí, señor. Pues mucha atención, Jorge, porque la noticia es que hace algunos minutos el magistrado Juan Carlos Cortés, que es el ponente de ese decreto, que es el que le está cobrando a los colombianos los impuestos, el IVA al 19% a licores, el impuesto al patrimonio sobre 2.000 millones de pesos, el impuesto a las ventas, todo esto adicional, acaba de solicitar ya formalmente el magistrado Juan Carlos Cortés la suspensión de la mayoría de los cobros de los impuestos de manera preventiva mientras estudia de fondo la Corte ese decreto reglamentario. Repítame eso, señor director. Sí, señor. La noticia es que el magistrado Juan Carlos Cortés acaba de solicitar formalmente ante la Corte Constitucional que suspenda provisionalmente los apartes del decreto con los que el gobierno está cobrando impuestos nuevos al amparo de la emergencia económica, el impuesto al patrimonio, el impuesto sobre las regalías a explotación de hidrocarburos, el IVA del 19% a los licores y no del 5%, todos esos decretos. ¿Por qué? Porque considera el magistrado Cortés que el daño es inminente y no tiene cómo reversarlo. Es decir, si usted paga el impuesto, ya no tiene luego cómo devolverlo, ya el Estado no tendría cómo pagarle a la persona. Entonces, en virtud de que es irreversible el daño, esto es muy importante, Jorge, se acaba de solicitar que se suspendan los efectos del cobro de ese decreto con los impuestos al amparo de esa emergencia económica. Pues ahí están las noticias económicas. Esto tendría todo el cauce para suspendan todo mientras estudian y apenas estudian se haga efectiva la recaudación de impuestos. Porque después, como usted decía hace unos días, Ricardo, aquí ¿quién va a devolver después impuestos que se han recaudado por una emergencia económica? Nadie. No los van a devolver, nadie los va a devolver. Por eso es tan importante este desarrollo. Claro que sí. Ese es el tema, el tema más importante es ese. Tarcisio feliz, ¿no? Sí, hermano, yo creo que hay que celebrar. Todavía no está en firme, pero ya solicitaron suspender los impuestos al amparo de esta emergencia. Pero digamos que sí. Digamos que sí. Pero sí, de verdad, tiene razón Tarcisio. Es como poético que haya sucedido un viernes a esta hora. Pues todo el mundo como que apenas, en amarillelo como cayó bien la noticia. Señor don Ricardo Ospina, deme exactamente. Los magistrados sentados en Cartagena en sala un viernes, pues imagínense. ¡Salud, Tarcisio! ¡Salud! Arriba esas copas, salud. Que nos arregle el concierto. Don Ricardo, deme 1 minuto 30. Voy con el himno nacional y regreso con usted con los 2 voz populi del momento. Uno tiene que ver con los muertos del Guaviare, del enfrentamiento de las disidencias en el Guaviare, y otro con el caso de la ubicación del cuerpo de Camilo Torres. Esto en segundos, aquí en Voz Populi 6-8.